Oye, vamos a hacer la parte lógica matemática. Recuerda que acá tenemos tres variables que nos dan en el problema. Tenemos el tipo, que está asociado al dato de entrada, a la primera línea. Tenemos el costo de la compra, P, que está asociado a este elemento, 150. Y tenemos el saldo del bono, es decir, cuánto de saldo tenemos. O en todo caso, si es que no hemos hecho ningún gasto, cuánto nos han dado inicialmente. Pues en estos datos tenemos que calcular cuánto me costaría la compra aplicándole el descuento, cuánto sería mi saldo y qué tipo de persona es a la cual se le está aplicando el descuento. Para hacer todo esto, vamos a considerar lo siguiente. El tipo va a poder clasificarse en 4 elementos, es decir, que el tipo podría ser, yo que sé, gerente, supervisor, jefe de zona, no recuerdo cuál era, y finalmente obrero. Ahí tendríamos los posibles casos, incluyendo podríamos tener estos en minúsculas: S, G, S, J, U, O. Los 8 casos que nos van a interesar. Para el costo de compra, recuerda que P, acá nos dicen que va a ser un valor con decimales, va a ser un valor real. Y nos dicen que el saldo, en pocas palabras, va a ser un valor siempre entero. En el inicio, en la entrada, va a ser un valor entero. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esto recuerda que es un carácter. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es, a este P, en función al tipo, hay que calcular cuánto de descuento, o bueno, en realidad cuánto debería convertirse el precio de compra aplicando el descuento. Entonces acá lo único que hay que hacer es aplicar regla de 3 simple. Aplicar regla de 3 simple. Supongamos que para el ejemplo P, en el ejemplo de acá, en este punto, acá en este punto, sabemos que P es 150. Entonces acá vamos a suponer simplemente, vamos a suponer eso. Acá P es 150. ¿Sí? P es 150 y lo que nos corresponde es identificar su descuento. Vamos a suponer que vamos a buscar en una variable de el porcentaje de descuento. ¿Ya? Descuento. Entonces, como P es 150, necesito saber cuánto es el descuento para este caso. En este caso, el dato de entrada para nosotros es, el primero es G. Este G me da a entender que de alguna manera esto es un gerente. Entonces, como es un gerente, necesito aplicar el 5%. Entonces ahí yo tengo que calcular eso, ¿no? D va a tomar un valor de 5% para ese ejemplo. Tengo que calcular D en función al tipo. En este caso D va a ser 5. Entonces de acá tú sabes que 150 va a ser, en pocas palabras, el 100%. ¿Sí? Y finalmente de acá necesitamos calcular en una variable, yo que sé, incógnita, cuánto es en realidad ese 5%. Ese 5% como tal. Entonces acá, por regla de 3 simple, si lo cambiamos esta incógnita, se me ocurre por descuento de compra, descuento de compra, DC va a ser, en pocas palabras, multiplicar 150 por 5 dividido entre 100. Hasta ahí no creo que tengas ningún problema. Si haces esto en la calculadora, en pocas palabras se va a reducir, se me ocurre a lo siguiente: DC va a ser igual a 150 por 0.05. Si calculamos eso en la calculadora, vamos a sacar la calculadora, 150 por 0.05 me da 7.5. Si gustas podemos hacer todo en uno, es decir, colocamos 150 por 5 dividido entre 100 y me da 7.5, lo mismo, ¿no? Acá tengo 7.5. Entonces el descuento, si te das cuenta, es 7.5 como tal. Ahora, este es el descuento de la compra. La compra como tal es 150. Es decir, que acá a PC, ¿sí?, a los 150 le debo restar 7.5 para aplicar el descuento. Entonces este sería el precio real de la compra. ¿Te das cuenta? El precio real de la compra es todo esto. Esto te lo he puesto a nivel de variables, de números, diré. Ahora lo vamos a poner a nivel de variables. Entonces se me ocurre que para hacer lo mismo, yo voy ahora a considerar lo siguiente: 150, si te das cuenta, es P. Lo voy a cambiar por P. Esta es una manera sencilla de poder trabajar ya a nivel de variables. P es el 150 y DC, si te das cuenta, es el 5%. Y en todo caso, DC está asociado a este valor. Bueno, acá como estamos haciendo regla de 3 simple, DC es el 5%. Y en todo caso, 5% va a estar en D. Entonces, si vamos acomodando las reglas, sería 150
que para mí sería P por 5, que en todo caso es D, dividido entre 100. Y en pocas palabras tendría, si quieres acá, esta sería mi fórmula, ¿no? La manera más sencilla. Ahora, el precio real de compra es 150, que en todo caso era P, según lo que tenemos acá. 150, lo voy a cambiar por P, menos 7.5. Y 7.5 en pocas palabras era ese valor, que en pocas palabras está en DC. Y ahí tengo el precio de compra. Esa sería la parte lógica, la parte algebraica. Entonces D es dinámico. D va a ir cambiando en función al tipo. Si el tipo es G, D va a ser 5. Si el tipo es S, D va a ser en función de la tabla 8. Si el tipo es J, en la tabla nos dicen que D va a ser 10. Y si es O, debería ser, en pocas palabras, 15. D va a ir cambiando, por eso lo estoy guardando en una variable. Eso va a ser dinámico y al final tengo que aplicar simplemente esta lógica. Esto de acá simplemente es regla de 3 simple. Esto que ves de acá, para mí es regla de 3 simple. Estas son las fórmulas. Primera fórmula, segunda fórmula y la otra fórmula. Entonces esto se da siempre y cuando ¿sí? Podamos encontrar los valores. Ahora, acá hay un caso excepcional. Esto para el ejemplo 4 nos debe salir error siempre y cuando no entremos en ninguno de estos tipos. ¿Ya? En el caso 5, en el ejemplo 5, perdón, nos dicen que vamos a sacar saldo insuficiente cuando ocurra algo. Ese algo va a estar asociada a este cálculo. Si este precio real de compra, aplicándolo el descuento, ¿sí? es suficiente y alcanza para este valor, así que no sobrepasa, si quieres verlo así, el bono, entonces se puede hacer la compra. Si no, tenemos que mostrar saldo insuficiente. Entonces acá necesitaría hacer una condición, ¿no? Si PRC ¿sí? es menor que el bono, este bono, si te das cuenta, lo hemos considerado como la variable X. Entonces, si esto es verdad, si esto se cumple, que PRC es menor que X, entonces, ¿sí? podemos aplicar todo esto de acá, podemos calcular. Si no, por no, esto es por sí, acá deberíamos mostrar saldo insuficiente, esto de acá. Y listo, esta sería la lógica. Entonces para armar esto, lo único que necesitamos, vamos a probar esta lógica en PCInt, rapidito. Entonces tenemos 3 datos de entrada, vamos a armarlo en un diagrama de flujo. Voy a leer estos 3 datos de entrada, se me ocurre que voy a leer el tipo, el precio de la compra y el bono. En función a eso yo necesito ir preguntándome, necesito hacer preguntas. Recuerda, necesitamos calcular una variable D. Para calcular la variable D yo voy a utilizar esto de acá. Necesito saber qué valor tiene T. Entonces T, si te das cuenta, va a ser la variable que va a tener los casos. Entonces acá en el triángulo colocamos la variable que tiene los casos, que en este caso va a ser T. Y a medida que vamos viendo acá en los símbolos, podemos ir aumentando los casos. El primer caso es cuando sea, si vamos al ejemplo, es cuando es gerente y la letra es G. Entonces yo voy a colocar acá G. Primeramente vamos a arrancar con mayúsculas G. El siguiente caso es cuando sea supervisor. El otro es cuando sea jefe. Y el otro es cuando sea obrero. Entonces he aumentado simplemente los casos. Por cada caso voy a calcular el valor de D. ¿Ya? Entonces voy a agarrar una variable acá. Y D, por ejemplo, en este caso, en una variable en minúscula D va a ser 5. Y acá vamos a asumir que D es, si no me equivoco, 8. Esto lo puedes ver en la tabla. Y acá D va a ser 10. Y finalmente acá, si no me equivoco, D vale 15. Aquí hay que tener cuidado cuando vas colocando casos. Si son casos numéricos, los colocas tal cual. Si por ejemplo acá fuera el caso 1 o en el caso 2. Acá lo colocamos entre comillas, ¿sí? Caso G. Caso es eso, es porque estamos manejando letras, no te olvides. Acá tendría J. Y finalmente en este punto tendría para la letra O. Listo, entonces yo ya tengo calculado el valor de D. Lo siguiente que me corresponde es hacer nuestras fórmulas. ¿Recuerdas? Había calculado D, esto de acá. Lo que me corresponde es armar estas fórmulas. Entonces voy a sacar estas dos fórmulas. DC. Lo vamos a hacer acá. DC
el descuento de la compra no es más que P por D dividido entre 100. P por D dividido entre 100. Y finalmente ahora calculamos el precio real de compra. Precio real de compra. Precio real de compra va a ser igual al precio menos este descuento de compra. Es lo que habíamos tenido en nuestra fórmula. Listo. Probemos hasta ahí. Solamente vamos a calcular los saldos y vamos a imprimir. Entonces voy a imprimir, se me ocurre, el precio real de compra. ¿Sí? Y el otro dato sería imprimir cuánto de saldo tengo. Eso lo podemos hacer fácilmente en un cálculo adicional. Saldo restante o bono restante, si quieres verlo así, va a ser igual al bono X. Este X es cuánto de bono me adjuntaron o cuánto de bono me queda, menos el precio real de compra. Vamos a imprimir los dos, el precio real de compra y el bono de compra. ¿Sí? Bono real o bono restante y probemos. Vamos a ejecutar. Vamos a ver. Estamos haciendo parte por parte. Vamos a ir primeramente calculando los valores. Entonces acá se me ocurre que coloco G. Acá tengo que colocarlo en mayúscula. 150 y 1000. Eso era que ahí nos sale 142.5 y 857.5. Genial. Acá esto solamente funciona para letras mayúsculas, así que tengo que tener cuidado. S, 150 y 1000. Eso era que ahí tendría 138 y 862. Los cálculos numéricos, si no me equivoco, están funcionando bien. Nuevamente tengo el cuidado de colocar en mayúscula o 180, 1000. Eso era que ahí nos sale 153 y 847. Los casos numéricos están funcionando bien. Este de acá, si yo colocaría la letra I en mayúscula y se me ocurre coloco 180 y 100, no sale cualquier otra cosa, ¿no? Nos sale un pequeño error. No está saliendo bien. Vamos a ver cómo validamos eso. Finalmente, el último caso, si coloco la letra S en mayúscula, en este caso solo trabajan con mayúsculas, si coloco 150 y coloco 10, mira, ahí nos están saliendo saldos negativos. Entonces ahí hay que hacer algunas correcciones en el diagrama de flujo. Muy bien. En este punto lo único que tengo que verificar es que si lo estoy haciendo de esta manera, para por lo menos los primeros casos, tendría que tener la certeza acá con una condición de que el bono, que en este caso X, ¿sí?, tiene que ser mayor que el precio real de compra. Mayor o igual en todo caso. Y si ocurre eso, recién voy a imprimir estos valores. ¿Sí? Y adicionalmente el tipo tendría que ser los que están ahí validados. Eso lo puedo hacer con una variable. Nos vamos a quedar primeramente con esto. Ahora, para poder considerar las minúsculas, recuerda que acá también puedes considerar lo siguiente. Acá en PCInt puedes colocar O y acá a continuación colocar la letra en minúscula, el equivalente. ¿Sí? La equivalente en minúscula. Y de la misma manera acá O y la letra en minúscula, es decir, S. Acá lo mismo, O, J en minúscula y finalmente acá O y la O en minúscula. De esta manera, si volvemos a representar, el programa va a asumir si puedo colocar una letra S. Si coloco 150 y coloco 1000, calcula y debería obtener los mismos resultados si lo coloco en minúscula. S, 150 y 1000. Obtengo los mismos resultados. Funcionan para esos dos casos. ¿Ya? Muy bien, esto ya está funcionando y ahora lo que me faltaría simplemente es identificar su tipo. Aquí te voy a enseñar inclusive a manejar una variable adicional que podría ser una bandera. Voy a colocar acá una bandera, tipo correcto, TC, y le voy a colocar en 1. ¿Sí? Es decir, que estos casos son válidos y adicionalmente vamos a utilizar una variable más que la vamos a llamar tipo y vamos a ir colocando el tipo de dato, que en este caso era gerente. Entonces voy a replicar estos elementos en cada caso, es decir que TC es tipo correcto. Le estoy colocando en 1 para asumir que si TC es 1, quiere decir que he ido por el flujo correcto. Y acá voy a colocar, se me ocurre, tipo, acá si no me equivoco era supervisor. Y tú terminas de hacerlo en casa. Y voy a hacer lo siguiente. Si eso se cumple y
TC, el tipo correcto es 1, entonces voy a mostrar los datos correctos. Y acá voy a colocar de otra manera. TC igual a, se me ocurre 0, tipo correcto 0. Entonces en las 4 ramas TC va a valer 1. Y en la rama por defecto, esta de acá, de otra manera, por default, lo voy a colocar en 0. Entonces acá podría ser, si TC1, acá vamos a hacer de mejor manera esto. Solamente me estoy avivando. Si TC es igual que 1, entonces quiere decir que tengo casos correctos. ¿Ya? Si no, voy a preguntar que los saldos sean suficientes. Acá podría sacar un mensaje. Cuando no tengo un tipo correcto, simplemente muestro error. Y acá, en este otro, debo mostrar saldo insuficiente. Listo. Entonces te desafío que tú en casa termines de hacer los otros dos casos para probar J y O. Y esto debería funcionar. Probemos. Vamos a ejecutar. Acá se está quejando de que he puesto doble igual, ¿no? Quitamos esto y volvemos a ejecutar. Y ahí está. Vamos a ver nuestros casos. Voy a irme con los últimos dos. Y se me ocurre 180 y 100. Me sale directamente el error porque validado. Y acá el último caso, el ejemplo 5, S en minúscula, 150 y 10. Me sale saldo insuficiente, ¿no? Y obviamente que los primeros van a funcionar. S y 150 con 1000 me funciona 138 y 862. Acá simplemente me faltaría, para terminar el algoritmo, sacar la variable que está asociado a el tipo, ¿no? Que colocaría tipo, porque ahí estoy calculando qué tipo de empleado es, y con esto estaría resuelto el algoritmo. Probemos. Vamos a ejecutar el segundo ejemplo, S, 150 y 1000. Y ahí tienes 138, 862 y supervisor. Hagamos el primero adicionalmente. G mayúscula, 150 y 1000. Y observa que tenemos los valores dados. Entonces, acá tienes el ejercicio resuelto. Te desafío que tú en casa, con los videos que te facilité, puedas ver la manera de codificar el algoritmo.